la parte combustible y la parte de agua. Por el lado de combustible, aquí que lo que va a llegar, va a haber, en el caso de los trenes de gases, su función va a ser reducir la presión a la presión que requiere el quemador que se tiene en la caldera. Ya se va a suministrar el gas natural en este caso, se le está suministrando el aire y aquí ya se va a tener un control por relación. Ese control por relación es el que me va a decir que por cada kilogramo de combustible que yo esté suministrando a la caldera, debo de suministrar N kilogramos de aire. Si nos ubicamos, por ejemplo, en el caso del servicio auxiliar del gas, solamente estábamos hablando de instrumentar el proceso y regular la presión. ¿Sí? Y tener un monitoreo. En ese caso, el monitoreo, ¿para qué nos iba a servir? Para saber cuál es la cantidad de volumen que se ha estado consumiendo de gas y que eso debe de ser similar al que me está midiendo, al que está midiendo Pemex para hacer el cobro o mandar la factura por el caso de esos servicios. Eso de la planta de tratamientos de agua, ya ahí ya empieza a haber un poco más de control, aunque también hay monitoreo, monitoreo de las variables analíticas, control de ciertos químicos que se le vierten al agua para que se cumpla con las características físico-químicas, pero aquí ya en el caso de la caldera ya se tiene más control. ¿Desde dónde puedo tener control? Control del motor eléctrico del ventilador de tiro forzado. Puedo tener aquí ya mi control por relación. El más sencillo es dejar esta variable así tal cual como se tiene, y que se vaya ajustando el flujo de gas de acuerdo al flujo de aire que se está manejando. Por ejemplo, el ventilador puede estar operando a plena carga, pero en la mañana va a llevar un flujo de gas diferente al que tendríamos al mediodía y al que tendríamos en la noche. Todo eso, ¿por qué? Porque voy a tener variaciones de presión, de temperatura y de humedad del medio ambiente. Otra forma ya más compleja, ¿cuál pudiera ser? No tan solo controlar el flujo de gas, sino también controlar el flujo de aire ahora sí, a través de compuertas para que yo pueda estar regulando el flujo de aire que estoy metiendo a la caldera. Y este control por relación, si yo quiero un control por relación que aproveche al máximo el combustible por el cual yo estoy pagando, se le pone en la chimenea un sensor de oxígeno. Ese sensor de oxígeno va conectado a un transmisor y ese transmisor manda la señal al controlador para ajustar la relación aire-combustible. Porque si yo tengo aquí oxígeno en exceso, me está dando a entender de que no tengo una mezcla estequiométrica. El no tener una mezcla estequiométrica va a hacer que no se aproveche al máximo el gas por el que yo estoy pagando. Entonces, ya un control más complejo puede ser implementar aquí esa parte del monitoreo de oxígeno para hacer el ajuste del control por relación. Otro punto más que va a tener esta caldera, va a tener su sistema instrumentado de seguridad, porque estas calderas, si llegan a tener una sobrepresión, podemos llegar a tener la parte de que la caldera explote y poner en riesgo no tanto la infraestructura del proceso, la infraestructura física, sino también la infraestructura humana. Entonces, esta es la parte de lo que tenemos de ya toda la parte de la instrumentación y control que va a manejar esta caldera. Por el otro lado, también tenemos las partes principales de esta caldera. Dentro de esas partes principales tenemos el domo, que es el punto que tenemos aquí. Si se acuerdan, habíamos dicho que en el domo es donde se da el cambio de fase. ¿Qué más vamos a tener también? Los quemadores, el área de quemadores, el área del hogar, que es en donde están los gases de combustión, que es en donde vamos a tener la máxima temperatura aquí para que tengamos la transferencia de calor por radiación hacia el agua que está circulando por los tubos de agua. Entonces, estos tubos de agua van a unir estos domos inferiores con el domo superior y por convección van a estar recirculando. Y aquí en la parte libre que queda en la parte superior es en donde se nos va a estar generando el vapor. Si estamos hablando, por ejemplo, de calderas, una caldera tiene una característica. Me va a generar vapor, ya sea húmedo
vapor saturado o vapor con un ligero grado de sobrecalentamiento. Aunque también las calderas, por ejemplo, en el caso de los gimnasios, así como en el caso de algunas albercas como la que está en Zacatenco, también se tiene la parte de las calderas para hacer el calentamiento de agua. Ahí ya no se utilizan calentadores de agua por el volumen de agua que hay que calentar, por eso es que se hace el uso de las calderas para ese tipo de aplicaciones, aunque hoy en día ya también se anda buscando o hay algunos gimnasios que además de la caldera también tienen un sistema de calentamiento de agua solar para ahora sí reducir costos. Entonces, esto es lo que tenemos ya como lo que sería la caldera y la diferencia respecto a un generador de vapor, además de tener el precalentador y el economizador, tiene otro intercambiador de calor más que sería la parte del sobrecalentador. Entonces, un generador de vapor, a diferencia de una caldera, el generador de vapor nos va a estar generando un vapor ya sobrecalentado, no ligeramente sobrecalentado, sino con un sobrecalentamiento ya con cierto valor de presión y de temperatura. Eh, Aquí vamos a ver algunas fotos de las calderas que tienen aquí en este proceso, en donde vamos a ver varios de los instrumentos que luego revisamos cuando hicimos el análisis detallado del generador del DTI, del generador de vapor de CFE. Entonces, esta parte de aquí arriba, este es el domo, sería el domo superior en donde se está generando el vapor. Si se dan cuenta aquí donde se alcanza a ver esta válvula, tenemos la línea de suministro de agua. Esta es una válvula manual. Ahorita vamos a ver que también hay una válvula de control. Entonces aquí es en donde vamos a suministrar el agua ya tratada para que se genere el vapor en la caldera. Tenemos una mirilla de nivel y también hay algunos electroniveles que nos van a permitir ahora sí mandar ahora sí las alarmas por nivel alto y nivel bajo en el domo superior, y eso también va a estar asociado con las alarmas que va a tener este tipo de caldera. El otro elemento que tenemos aquí estamos viendo lo que es la tubería que lleva el agua de alimentación, y esta es la válvula que va a controlar el flujo de agua hacia el domo de la caldera. Si se acuerdan, resolvimos un problema de calcular el CB de una válvula, y es el CB de la válvula que calculamos en esa ocasión, era de una válvula de agua de alimentación a una caldera. Prácticamente nosotros estuvimos calculando el CB de esta válvula, que tomamos como datos la parte de lo que son parámetros de proceso de la caldera. Entonces, esta es la válvula que ya va a regular el flujo de agua que se va a estar suministrando, y que eso va a estar asociado con el flujo de vapor que está demandando el proceso. Si hay más demanda de vapor, de flujo de vapor, debe de haber más flujo de agua el que yo esté alimentando a mi sistema, y viceversa. Si se reduce, también se debe de reducir el agua de alimentación. ¿Qué otros elementos tiene este domo superior o la caldera? Todo lo que son las calderas o generadores de vapor, así como los tanques que acumulan el aire de instrumentos o el aire de proceso, deben de tener un estampado bajo normas ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Ese estampado bajo norma ASME lo pide un código ASME para recipientes a presión. Entonces, ese código ASME nos va a dar un punto importante dentro de lo que son las calderas. Me va a dar la presión máxima de diseño. Esa presión máxima de diseño es la presión más alta a la cual yo puedo someter el equipo a que esté operando. Entonces, estas dos PCB que yo tengo aquí van a proteger por cualquier sobrepresión que se me llegue a generar en la caldera. Y estas válvulas van a estar ajustadas a una presión menor a la presión máxima de diseño de la caldera. Al momento de que estos son recipientes a presión, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
les va a pedir ya cuando ustedes anden en proceso o si llegan a estar en la parte de operación o de mantenimiento de estos procesos, les van a solicitar cada 5 años que tengan una certificación de sus recipientes a presión, incluidas las calderas. ¿Quién les va a hacer esa certificación? Ustedes deberían de entrar a la entidad mexicana de acreditamiento y buscar unidades verificadoras acreditadas. Esas unidades verificadoras acreditadas, son las que van a poder certificar sus equipos a presión. Cuando ya se llegue el tiempo adecuado, ustedes contactan estas unidades de verificación acreditadas y ellas van a ir a su instalación y van a verificar que se cumpla con la NOM 020 de recipientes sujetos a presión. Entonces van a inspeccionar la caldera, van a ver cómo se ha estado desgastando el material y en base a ese desgaste que tenga la caldera van a aplicar pruebas no destructivas, van a determinar esos nuevos espesores y en base a esos nuevos espesores por desgaste que sufren este tipo de equipos, van a calcular ellos la nueva presión máxima que van a tener. Entonces, si se acuerdan, una cosa es la presión máxima de diseño, que eso es lo que me va a dar el fabricante. Si se acuerdan que decía que el vapor debería de estar a 16.5 kilogramos por centímetro cuadrado, y mi presión máxima de diseño en el caso de esta caldera nueva fue de 22 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya después, en la última certificación se determinó que esa presión máxima ya no era de 22 kilogramos, sino era de 21 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ahora yo tengo que ajustar estas. Ahora sí, estas PCB siempre van a estar ajustadas para una presión menor a estos 21 kilogramos por centímetro cuadrado. Recuerden que nunca debo de llegar a exceder esa presión máxima de diseño. Entonces, estas dos válvulas, ¿cómo están ajustadas? Una se ajusta a 18.5 y la otra está ajustada a 19 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si llega a haber una sobrepresión, ¿qué es lo que va a hacer? Debe de abrir la válvula que tenga la menor presión de ajuste. Cuando llega a 18.5, estas válvulas, estas PCB son las que se van a abrir. ¿Sí? Y ahora, si se dan cuenta, estas están conectadas hacia la parte de abajo a lo que es el cuerpo del domo superior, ¿sí? Y ya el vapor que se va a disparar de aquí, vean que hay una tubería que va a llevar el vapor a descargarlo en un lugar donde no ponga en riesgo a los operarios y en segundo lugar al proceso. Entonces, estas dos presiones que yo tengo aquí las pudiera ajustar a un valor ligeramente más arriba. Pudiera, por ejemplo, ajustarlas a 19,5 y 20 kilogramos por centímetro cuadrado, pero ahora yo tendré una pequeña diferencia entre la presión máxima de la última certificación. El que yo tenga aquí una diferencia más alta me está dando también una opción, una ventana en cuanto a presiones que se traduce en una ventana de tiempo para poder llegar a hacer alguna acción en caso de que tal vez estas dos válvulas no llegaran a abrir por una presión alta. Entonces ya si estas no llegaran a abrir, pues previamente ya el operador que está en el cuarto de control, él ya va a estar viendo que hay presiones altas y si estas presiones altas se mantienen, ¿qué, qué es lo que me va a estar indicando? Que estas válvulas de seguridad, la primera por lo menos no operó. Si es que llego a tener una presión arriba de 18,5. Si llego a tener una presión de 19 y de repente veo que baja, abrió la segunda válvula. Pero si yo veo que tengo 19 y sigue incrementándose la presión, tal vez pudo haber sido una cuestión que no le hayan dado el mantenimiento adecuado a las PCBs y eso va a generar que estas no disparen ante una situación de una sobrepresión en el sistema. Estas otras fotos que vienen aquí, jóvenes, ahora ya van con respecto a la parte de lo que son
toda la parte de quemadores, parte de combustión. Ahorita vimos lo que se refiere a cómo se suministra el agua al sistema y cómo está la parte del domo superior. Entonces aquí tenemos lo que son los quemadores, ¿sí? Vamos a tener un transformador de ignición. Este transformador de ignición sería lo equivalente a una bujía en el caso de un automóvil, que es el que me va a generar la chispa. Este va a generar una chispa para mantener siempre prendido este piloto, ¿sí? Este va a ser el gas para el piloto y voy a tener aire también para el piloto. Finalmente, para que el piloto esté funcionando, yo debo de tener aire y combustible. Y este elemento va a ser un detector de flama. Entonces, si yo mando el gas y hagan de cuenta, ya inyecté el gas, ya hay aire y mando a que este transformador de ignición opere, y si yo no llego a detectar una flama, va a estar metiéndose más gas al hogar de la caldera y se me puede generar una mezcla explosiva. Entonces, si en determinado momento no llega a detectar que haya alguna flama al interior del hogar, va a mandar un paro del sistema. Por ejemplo, va a ser un permisivo. ¿Qué va a ser un permisivo? Que si yo no detecto flama, yo no puedo seguir con el proceso de operación de la caldera. Entonces, este es visto de frente en donde está la parte de los quemadores. El otro punto que tenemos aquí, es la parte en donde ya están los interruptores de flujo de aire mínimo y aire máximo. ¿Por qué voy a parar mi proceso si tengo un flujo bajo de aire? Porque voy a tener una mezcla con exceso de combustible que puede llegar a generar en ciertas zonas de la caldera una mezcla explosiva. También, si tengo un flujo bajo de aire, no voy a estar quemando completamente el combustible y voy a estar pagando por combustible que no estoy aprovechando termodinámicamente. Si yo tengo un flujo alto de aire, puedo, aquí ya voy a tener una combustión incompleta, y el tener una combustión incompleta, ¿qué es lo que me va a generar dentro de mi proceso? Que esté mandando más contaminantes a la atmósfera. Entonces, por eso tengo estos dos interruptores también, así como hay un interruptor de presión alta para el gas que va al quemador. Entonces, una vez que este interruptor, a ver, creo que sí hay otras dos fotos más. Una vez que este interruptor por presión alta detecte esa presión, manda inmediatamente esta válvula que está aquí a un costado, manda que esta válvula cierre para que yo ya no esté suministrando más gas a mi proceso. Pero también, como hay un interruptor de presión por presión alta, hay un interruptor por presión baja, que también va a cortar el flujo de gas hacia el sistema. Si ustedes alcanzan a ver en esta foto, tenemos dos válvulas on-off. Esta es la válvula que no se alcanza a ver en esta figura. Es esta de aquí, que está asociada al interruptor de presión baja, y esta válvula que está asociada al interruptor de presión alta. Entonces, esas son las protecciones que se tienen en esta parte. Y estos son los detalles en cuanto a los interruptores de flujo alto o flujo bajo de aire para la caldera, para el hogar. Y también, si se acuerdan, se había comentado que todo esto llegaba a un tren de gas. Este tren de gas es el que va a suministrar el gas a toda la parte de las calderas. Hay válvulas de cierre, ¿sí? Por aquí, si se dan cuenta, hay una válvula de purga. Si es que yo llego a cerrar algunas de estas válvulas y las válvulas previas que tenemos, esta válvula, que va a ser una válvula solenoide con una protección eléctrica adecuada, va a abrir para ventear todo el gas que se quede atrapado a presión, y vamos a tener una válvula de control de flujo de gas, que esta es la que va a mandar para todas las tres calderas que se tienen. Y ya por último, fíjense, este diagrama de flujo es el que ya nos va a poner, ya nos va a reunir todos los elementos que tenemos, a excepción de aire y de combustible. Si se acuerdan, teníamos la planta de tratamiento de aguas, que había dos métodos para hacer el tratamiento de agua, y la función de estos dos era llevar el agua ya de tipo industrial al de aerador, y de este de aerador ya se van a ir a las tres calderas que se tienen.
a las dos que van a estar operando y a la caldera que va a estar de respaldo, y el vapor que generen estas tres calderas ya se va a ir a un cabezal de vapor, y ese cabezal de vapor ya va a estar distribuyendo a las máquinas de papel y a la planta recicladora, y de aquí se va a tener, en el caso de las tres máquinas de papel, todo el condensado se va a regresar a un tanque de condensados, se le va a dar un cierto tratamiento y nuevamente se va a mandar al aerador. Y ya aquí está cubierto en este diagrama de flujo todo lo que son agua, vapor y el retorno de condensados. Aquí ya cada caldera se le pondría el suministro de gas y el suministro de aire. Y cada una de las calderas debe de tener su salida de gases de combustión hacia la atmósfera. Y aquí es en donde cerramos el ciclo de vapor. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? ¿Los escucho o los leo? ¿Ninguna? Ok, entonces el otro punto que vamos a ver el día de hoy va a ser la parte de aire comprimido. Vamos a ver cómo está distribuido el aire comprimido en la planta de forma muy genérica, y ya la parte de lo que también en el área de aire comprimido vamos a ver cómo quedó ya la instalación de gas comprimido, la nueva que se estaba haciendo en ICA antes de que nos mandaran a nuestras casas. 2 semanas después quedó terminada esa obra y ya quedó entregada. Entonces, la parte del aire comprimido para esta planta de generación de papel, de producción de papel, perdón, está compuesta por 8 compresores tipo tornillo que van a suministrar el aire a toda la red de distribución de aire comprimido con el que cuenta la planta. Esos 8 compresores se van a tener 6 compresores que van a estar operando constantemente. Dentro de estos 6 compresores que van a operar de forma constante, cuatro van a operar a plena carga, así como cuando ustedes arrancan la bomba de su casa para llenar el tinaco, y 2 van a modular la presión. ¿Qué quiere decir que se module la presión? Si por alguna cuestión de proceso estoy demandando más aire, ¿qué le va a pasar a la presión del aire comprimido? Se va a reducir. Entonces ahí es en donde van a entrar estos 2 compresores, ahora sí, a recuperar esa presión para que no vaya a tener un paro de planta por una presión baja de aire de proceso o aire de instrumentos. Estos 4 y 2 compresores van a estar distribuidos en 2 secciones compuestas por 3 compresores, de los cuales 2 van a estar a plena carga y uno va a ser el que va a modular. Y los otros 2 compresores restantes son los que van a estar de respaldo si es que alguno de estos 6 compresores llega a fallar. Entonces, una vez que ya tengo estos compresores, los 6 compresores que van a estar operando van a arrancar cuando yo tengo una presión de 5.7 kilogramos por centímetro cuadrado en, en los tanques que almacenan el aire comprimido, y van a parar cuando yo llegue a 6.1 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Por qué voy a ocupar todo este intervalo de presiones? Para que yo tenga la compensación de toda la caída de presión desde el punto donde genero hasta el último punto de consumo. Cuando ya son procesos muy grandes, pues ya tengo una caída de presión considerable, entonces debo de estar atento a ese tipo de caídas de presión que se me llegan a presentar en mi sistema. Previo, claro está, en una memoria técnica, cuando diseñan el sistema de aire comprimido, ya me van a decir la caída de presión máxima que voy a tener en toda la red de aire comprimido. Las máquinas de papel se van a alarmar por presión alta cuando yo tenga 5 kilogramos por centímetro cuadrado, y van a parar cuando yo tenga 4 kilogramos por centímetro cuadrado por una presión baja. Ahora sí, van a estar ajustadas para que trabajen alrededor de 4.5 kilogramos por
centímetro cuadrado. Y toda la red de aire comprimido, que estaríamos hablando, el cabezal de aire comprimido, debe de estar siempre a 5.5 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Esto para qué? Si yo estoy con este valor, ya estoy cubriendo este intervalo para las máquinas de papel y también voy a estar cubriendo el intervalo que me va a manejar el sistema de instrumentación, principalmente las válvulas de control, que como vimos en varias de las fotos que por aquí les mostré, son válvulas que tienen un actuador neumático. Los compresores que utilizan, pues es algo de lo que ya hemos estado viendo mucho en los webinars que han estado, en los que han estado atentos a lo largo de este periodo, donde tengo el compresor de tornillo, tengo el filtro en la succión, tengo una válvula antirretorno y tengo también válvulas para presión mínima, que estas ahora sí también en muchas ocasiones también están asociadas con paros del compresor por una presión baja y también tienen válvulas, aparte de la válvula de seguridad, tienen transmisores que me mandan un paro por una presión alta en el sistema. Independientemente del tipo de compresor que se esté utilizando, casi por lo regular siempre se va a contaminar el aire con aceite, entonces por eso cuentan con un separador de aceite. Eh, esta parte, al momento de que yo estoy comprimiendo el aire, lo voy a tomar de la atmósfera. En la atmósfera voy a tener una presión, una temperatura y un porcentaje de humedad, y eso es lo que es también parte de la humedad que yo tengo que retirar del sistema una vez que ya lo comprimí. Al momento de que comprimo el aire también se incrementa la temperatura, por eso se tiene un sistema de enfriamiento. Entonces, una vez que ya se enfría ese aire, ya se manda a los tanques de almacenamiento, y en los tanques de almacenamiento, aún así en la parte de abajo de esos tanques se tiene una válvula de purga para que cada determinado periodo de tiempo se vaya purgando para ir quitando la humedad que se va generando. Ahora sí que el líquido que se va condensando en los tanques de almacenamiento. ¿Para qué se utiliza el aire comprimido dentro de esa planta? De los usos principales son las válvulas de control y controladores neumáticos que se llegan a tener, cilindros neumáticos cuando se requiere hacer parte del proceso del papel, sistemas de soplado que son para limpieza, para las máquinas de papel que en unos puntos requieren la parte de aire a presión. La planta de fibra reciclada requiere también de lo que es el aire, además del agua de la planta de tratamiento de agua. De todas estas áreas, las más críticas en cuanto a que sea un aire seco son las válvulas de control y los cilindros neumáticos, y ya de ahí las otras 4 áreas pueden estar trabajando con aire que tenga cierto contenido de humedad y no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Cómo están armados los compresores? Si se acuerdan, habíamos comentado que voy a tener bloques de 3 compresores con una unidad de control y un tanque de almacenamiento de aire comprimido. Va a tener un transmisor para estar monitoreando tanto presión, para que cuando yo tenga presión bajo, presión alta, mande a que estén operando estos sistemas. Vamos a suponer compresor A, compresor B, compresor C. ¿A qué se refiere selección semanal? Por ejemplo, vamos a suponer esta semana van a estar operando A y B a plena carga. Y en caso de que yo tenga una demanda alta de aire, es como va a entrar el compresor C, que es el que va a estar modulando la presión. Una vez que ya, si ya la carga de aire acá está bajando, ¿qué es lo que voy a ver? Que se empieza a presurizar mi sistema. Entonces, cuando llegue una determinada presión, va a decirle la unidad de control que pare el compresor que está de respaldo, en este caso es C, y así se va a quedar trabajando, por ejemplo, toda esta semana. Para el próximo lunes, entonces ahora ya voy a sacar a A, se va a quedar ahora sí para modular la presión, y los compresores B y C son los que van a estar operando de forma continua. Igual, si llega a haber una alta demanda es cuando va a entrar el compresor A. Para la siguiente semana, ahora va a estar operando C y A,
y B es el que se va a utilizar para hacer la modulación de la presión. Cuando yo ya hice el recorrido de todo este ciclo, ya todos los compresores estuvieron operando 2 semanas y 1 semana estuvieron solamente para hacer la parte de modulación de la presión. ¿Eso a qué me va a llevar? A que no voy a tener máquinas paradas por un periodo grande de tiempo y que cuando yo las quiera operar no puedan operar porque en un determinado momento esa máquina, como se quedó sin operar, es más factible que falle al momento de que yo la quiera operar. Entonces, así es como van a estar operando estos 3 compresores y se van a tener 2 arreglos similares y aparte de los 2 compresores que van a estar de respaldo ante cualquier falla de alguno de estos 6 compresores. ¿Qué más vamos a tener dentro de ese sistema? Se tiene una línea de aire húmedo que es para limpieza en áreas de producción y las otras aplicaciones que habíamos comentado. Y también tenemos el aire seco, que es para instrumentos, que nosotros lo conocemos como aire de instrumentos. Finalmente, este sistema de aire comprimido eh, por el tamaño de la planta, va a requerir tener tanques de almacenamiento en primero donde estoy generando el aire comprimido y el otro va a ser en donde están los puntos de consumo o por zonas donde esté llegando el aire comprimido. ¿Para qué me van a servir estos tanques de almacenamiento? Para amortiguar cualquier sobrepresión o fluctuaciones de presiones que llegue a tener en mi sistema y que siempre llegue la presión, además de con el valor que yo requiero, que llegue este, con la, este, que llegue sin tantas fluctuaciones o variaciones y pueda llegar a dañar la instrumentación. Entonces, esto es en general así como va a estar operando esa planta respecto al aire comprimido. Ya las imágenes que vienen de aquí en adelante son las imágenes que forman el sistema de aire comprimido que ya se quedó finalmente en la escuela. Esta obra se terminó el 30 de marzo y ya las fotos de aquí es como quedó finalmente esa instalación. ¿Por qué se genera esta instalación? Si se acuerdan, cuando luego estábamos en el B02 y ocupaban el multilazo, arrancaba el compresor que está a las espaldas del B2 y B3. Ese compresor es reciprocante, el ruido es muy alto, ahora sí que lo vivimos cuando estábamos en las prácticas. Ya se hizo una medición de los decibeles que se tienen en diferentes puntos de pesados 1 y se llegaron a encontrar valores de 85, 90 hasta 105 decibeles, que ya están por arriba de los que marcan las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces se optó por hacer un nuevo cambio. Ese cambio, en un inicio, el proyecto contemplaba nuevamente 2 compresores reciprocantes, pero que esos compresores reciprocantes ya no iban a estar adentro de los laboratorios, sino se iban a poner en la parte exterior, así como están a la altura del Z5 hasta donde termina los laboratorios ligeros y pesados, que si se dan cuenta, en todo ese pasillo luego hay compresores que están en la parte externa. Entonces, esa era una primera idea. Dentro de ese mismo proyecto se había considerado utilizar tubería de acero al carbón. Ahora sí que así estaba planteado inicialmente el proyecto. De ahí también se buscaba que esa instalación no tan solo sirviera para suministrar un servicio auxiliar para los laboratorios, sino también buscar que fuera una instalación que sirviera para prácticas dentro de todo lo que es la carrera de ICA. Entonces, se planteó que se hiciera un monitoreo de todo el sistema de aire comprimido en cuanto a flujos consumidos en todas las áreas, presiones, temperaturas y volumen de aire consumido. Entonces, eso ya va con la tendencia a tener un laboratorio de industria 4.0 para este sistema auxiliar. Entonces, de los medidores de flujo que hay para diámetros pequeños de tubería, estamos hablando que esta tubería que ustedes ven aquí es de 1,5 pulgadas. Este es de aluminio, como las que han estado
comentando en los webinars de Kaiser, que no genera corrosión al interior de la tubería, y al no tener corrosión no puede haber desprendimiento de impurezas o de suciedad. Entonces, los medidores de flujo para gas que se encontraron en el mercado, explorando todas las marcas que llegan aquí al país, así como marcas eh, que habría que pedirlos por importación, todos eran instrumentos que miden flujo por dispersión térmica. Y un elemento que mide flujo por dispersión térmica es muy sensible a las impurezas o suciedad que lleva el gas. Entonces, por eso se decidió utilizar este tipo de tubería, que es la de aluminio. Otro punto clave también para hacer el uso de este tipo de tubería fue el siguiente. El proyecto estaba pensado para desarrollarse de diciembre a enero, cuando todos los laboratorios no están operando. Pero por cuestiones meramente administrativas, el proyecto se autoriza hasta finales de enero, la primera semana de febrero, ya cuando estábamos en clases. Entonces, la única opción que se vio es sacrificar esa semana y media que no se tuvo acceso a los laboratorios, para hacer toda la parte de la instalación de la tubería y toda la parte de lo que fue el cableado para el monitoreo de toda la instalación, que si se hubiera hecho con acero al carbón, el tiempo de la obra se iba como a un mes en vez de semana y media, porque habría que estar haciendo procesos de soldadura a lo largo de toda la instalación. Eso para garantizar que no llegáramos a tener la parte de fugas en todo el sistema. Entonces, ya otro punto también importante fue la selección de estos compresores, los últimos que ya se adquirieron, que fueron de tornillo porque son silenciosos, generan alrededor de 65 decibeles. Ya esos ya se pudieron poner al interior de las instalaciones, aunque todavía está la otra etapa del proyecto, que es ponerles un encabinado para que todavía se reduzca más el ruido hacia los laboratorios. Pero ya los 65 decibeles ya están dentro de lo que marca la norma para el tipo de aplicaciones que tenemos. Ya esta tubería que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Esta ya es una tubería de 1,5 pulgadas, que esta tubería es la que forma un anillo a lo largo de arriba de todo lo que es desde el B1 hasta el B9, se cierra un anillo completo, y de ese anillo, que es a 1,5 pulgadas, ya se hacen las bajadas a cada laboratorio con una tubería también igual, pero ahora de 1 pulgada. Aquí, ahora sí que esta es parte de la vista de cómo se iba levantando todo lo que es el anillo que va a suministrar, que suministra el aire a todos los laboratorios. ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes en esta, ahora sí esta va de oriente a poniente, esta toma. Y de aquí en esta última esta última foto que tenemos aquí en la esquina inferior, se alcanza a ver cómo va la tubería, y aquí dobla 90 grados para formar el anillo. Entonces, si se acuerdan de los webinars que habíamos, de los que habíamos visto, es que una de las mejores formas de distribuir el aire a los sistemas es hacerlo a través de una instalación tipo anillo, que a diferencia del anterior que tenemos es solamente un cabezal que va de inicio a fin y ya nada más se van haciendo las extracciones. Entonces ya también se buscó una instalación que sea más allegado a lo industrial que ustedes se van a encontrar ya en su vida laboral. Son los dos compresores, aquí ya estaban en instalación. Este es el gabinete de control de todo el sistema. Aquí es la parte en donde ya se está suministrando el aire a todo el anillo. Esta parte que tenemos aquí es igual a 1,5 pulgadas, sube a 1,5 pulgadas y ya la distribución a cada laboratorio es a 1 pulgada, como habíamos comentado. Estos compresores también generan aire caliente, entonces aquí se recomienda que ese aire caliente se extraiga. Más adelante hay unas fotos en donde ya en la parte de arriba se tiene la extracción del aire caliente,
se une en una T y se pasa por arriba del plafón, y es este ducto que tenemos aquí, y ese aire caliente se va a dejar al exterior del laboratorio por la parte donde está la isla, hacia el edificio 1. Entonces, este ducto que tenemos aquí se llama espiroducto, ahora sí que eh, ahora sí que es de un calibre adecuado para que también esta instalación sea lo menos pesada posible y eso también invierte en tener menos infraestructura para sostener este tipo de ductos. Ya están los fierros y las máquinas y estos son los sistemas que me van a llevar el monitoreo de toda la instalación. Un transmisor de temperatura para medir la temperatura del aire que se suministra al anillo, un transmisor de presión manométrica para medir la presión también y monitorear tanto presión y temperatura del aire que se suministra al anillo, un medidor de flujo de 1,5 pulgadas y todos los demás medidores de flujo son a 1 pulgada. Estos medidores de flujo son de la marca IFM, igual que los transmisores de presión y temperatura, y todos tienen una característica, manejan tanto señal analógica como digital. Analógica 4 a 20, digital protocolo IO-Link. Entonces, todo lo que es flujo, estos 14 medidores que se ven aquí, son multivariables. ¿Qué quiere decir esto? Que me van a estar mandando el flujo, me van a dar la presión, me van a dar la temperatura y también me van a dar el volumen total, por ejemplo, que han generado los compresores de aire comprimido, si estoy midiendo con el de 1,5, y si estoy midiendo con los de 1 pulgada, me van a decir el volumen de aire que está consumiendo cada uno de los laboratorios. Entonces, esta es la parte de la instrumentación. Al ser este protocolo IO-Link, si se acuerdan cuando nos presentaron sus compañeros ese protocolo, tiene una característica que no se puede enviar más allá de 20 metros de distancia. Entonces, para eso se ocuparon estos 3 máster que están distribuidos en toda el área de pesados 1 para que el transmisor más alejado estuviera a una distancia menor de 20 metros de este máster. En la parte de abajo es en donde llega el cableado de estos transmisores, los de dispersión térmica, y estos a través de Ethernet IP ya se conectan hacia el tablero principal. Cada uno de estos máster se colocó en un gabinete. En ese gabinete ya llegan las señales de los transmisores y sale la señal de Ethernet IP que va directo a donde está el gabinete central. Aquí se tiene la parte de las clemas de conexión de todo lo que son. Aquí por ejemplo, en este máster están llegando 5 transmisores de flujo. ¿Sí? Si no mal recuerdo es el 1, el 2, el 3, el 4 y el A06 que están llegando a este máster, y este máster ya va conectado por Ethernet IP al tablero principal. Entonces aquí tenemos tanto señal IO-Link como señal de 4 a 20 miliamperes. Ya aquí ya tenemos los compresores ya con sus ductos para extraer el aire caliente. Ya aquí se tienen instalados lo que son el transmisor de presión y el transmisor de temperatura, ¿sí? Que son estos dos que tenemos aquí. Estos compresores tienen ahora sí en su pantalla, se pueden configurar todos los parámetros y tiene también una tarjeta RFID para que no cualquiera llegue a cambiar los parámetros de configuración que ya se tienen. Puedo moverme dentro del menú, pero no puedo hacer ningún cambio en cuanto a los parámetros de configuración. Por ejemplo, aquí para ese caso teníamos 27 grados Celsius de temperatura del aire y 6.6 bar de presión que estaban generando los compresores. Y ya también tiene dos pantallas. La pantalla que es con IO-Link no pasa por el PLC. La señal que es solamente para monitoreo de 4 a 20 miliamperes pasa por el PLC. Ya ahorita vamos a ver más adelante estas pantallas en grande. Este es el tablero principal, este es el PLC para que yo pueda ver toda la señal del 4 a 20 miliamperes.
La señal, cuando yo quiera ver señales de 4 a 20 miliamperes, solamente voy a estar viendo el flujo en todo el proceso. Cuando yo trabaje con las señales de IO-Link, voy a estar viendo presión, temperatura, flujo y volumen total de consumo. En la parte de arriba está la cuestión de lo que son protecciones, las fuentes de alimentación. Se me fue el nombre de los otros elementos. Y en la parte de abajo son mis clemas de conexión, relevadores. Este ya es cómo quedó el tablero. Este es un medidor de flujo. Este, que es el 12, está midiendo el flujo total que le estoy suministrando al anillo, que en este caso son 164 litros por minuto a 28 grados Celsius, a una presión de 102 PSI. Y si ya le oprimimos esta tecla que es hacia abajo, se va a ir al otro parámetro, que es el totalizador de flujo. Y ese totalizador, este está en verde, amarillo, rojo, y el totalizador está en color blanco. Entonces, también cuando se arranca el sistema, aquí con estos LEDs, si se acuerdan, la parte de los transmisores inteligentes hacen su autodiagnóstico, y ya cuando hicieron el autodiagnóstico ya está establecida la comunicación con el sistema de monitoreo. Y ya es aquí como van a quedar en todos los laboratorios B1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 y 13, que son otros laboratorios que están a futuro planeados. Es en donde ya vamos a tener el medidor de flujo, ya va la señal para el máster, y tengo aquí una unidad de mantenimiento. Todavía aquí filtro el aire y también hago la parte de regulación de la presión, y ya para que cada laboratorio regule la presión de acuerdo a las necesidades que cada laboratorio tenga. Incluso también hay uno de estos elementos en el acero 6. Y estas son ya las pantallas en donde ya tengo el HMI de mi sistema. Tengo aquí los compresores, cómo están operando. Una semana opera compresor 1. Si hay una demanda alta de aire comprimido, entra compresor 2 momentáneamente. Cuando ya esa carga baja, para y sigue operando solamente compresor 1. A la siguiente semana se invierte, genera el aire compresor 2 y compresor 1 está de respaldo, para que vayan ahora sí teniendo un desgaste simultáneo para el momento de que se vaya a dar mantenimiento. Entonces, aquí ya tenemos la presión y la temperatura que estoy suministrando al anillo, el flujo, presión, temperatura y el totalizador del flujo, el de 1,5 pulgadas. Todo este es el anillo de 1,5 pulgadas, y ya las bajadas son a 1 pulgada, y en cada uno de los laboratorios hay un medidor de flujo que me va a estar dando esas 4 variables. ¿Sí? Y este es el A06. Entonces, eso es cuando yo monitoreo señales con IO-Link, y el otro punto es monitorear solamente a través del PLC con pura señal de 4 a 20 miliamperes. Esta señal de manejar 4 a 20 miliamperes va a ser para prácticas de quinto semestre, con IO-Link va a ser para prácticas de sexto semestre, y ya combinado todo el sistema va a ser para prácticas en octavo y en noveno semestre en la optativa de procesos industriales. Y también de aquí van a poder sacar datos la Academia de Control para hacer todo lo que ellos requieran. Prácticamente, si se están dando cuenta, todo el proceso lo tenemos monitoreado. ¿Dudas, preguntas, comentarios, jóvenes? Los escucho o los leo. En caso de querer darle mantenimiento a los compresores, así como dijo que una semana opera uno, la otra semana el siguiente, ¿el tiempo para darle mantenimiento completo a uno se anda rondando como una semana o menos? No, Para... menos. Ya, Sí, gracias, estaríamos gracias. hablando que el mantenimiento, Baruch, aquí estaríamos alrededor en un día le dan mantenimiento a los dos. ¿Por qué también se alternan de esa forma, Baruch? Para que al momento que yo le dé mantenimiento a los compresores sea los dos. Y eso es, por ejemplo, puede ser un día, ya puede ser en un sábado, que no intervenga con la parte de clases, o en caso de que ya quede en un intersemestral, pues ahí sí hay tiempo de sobra para esa parte de mantenimiento.
pero prácticamente es un mantenimiento que en un día se le da, teniendo ya todas las piezas que se requieren. ¿Sí? Un punto importante, por ejemplo, ahorita que usted comenta de mantenimiento, Baruch, son las distancias entre compresores. Estas distancias están determinadas para que cuando una persona le esté dando mantenimiento al compresor 1 o al compresor 2, no tenga que el otro compresor no le estorbe. Entonces, eso también es una parte que ustedes van a tener que ver, por ejemplo, al momento de hacer los típicos de instalación, ver que tengan el espacio suficiente para que cuando le vayan a dar mantenimiento a instrumentación o a un equipo, tengan el espacio suficiente para esas operaciones de mantenimiento. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? Bueno, miren, entonces, si no hay algo más que comentar, el día de hoy aquí le dejamos. Para los que se hayan inscrito en el webinar de las 5 de la tarde, pues creo que estamos a tiempo para, ahora sí, para irnos a ese webinar de instrumentación básica para la industria del petróleo. Ok, jóvenes, entonces, si no hay nada más que agregar, nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan una buena tarde y para los que nos vemos a las 6:30, esperemos que hoy la lluvia no haga de las suyas, para que tengamos lo del repaso de elementos primarios de medición. Que tengan buena tarde y hasta luego. Profe, bonita tarde. Gracias igualmente.